¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Sí, ese que tu mamá preparaba y que ahora aprendiste a hacer. O ese que aún después de muchos intentos, nadie ha podido igualar. En La Moderna cumplimos 100 años de ser la pasta de tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa especial desde la ciudad de Roma, programa en el que le estamos dando a conocer a usted detalles del Archivo Secreto Vaticano. Nos encontramos ahora en la Plaza del Quirinale, precisamente frente al palacio del mismo nombre. Este palacio fue en alguna ocasión residencia apostólica, ahora es la residencia del presidente de Italia, el Palacio del Quirinale. Y desde este lugar en la ciudad de Roma, le invito a que ahora conozcamos un documento excepcional que obra en los expedientes del Archivo Secreto Vaticano. Me refiero a las actas de los procesos en contra de los caballeros templarios, procesos judiciales que se emprendieron para la extinción de esta orden militar de la Iglesia, la Orden del Temple. Conozca usted los documentos en torno a los caballeros templarios en los archivos secretos vaticanos. Los caballeros templarios y su historia. En torno a las vicisitudes de esta orden de caballería, la realidad se ha entrelazado a menudo con la fantasía y la polvareda de los siglos ha creado secretos e intrigas, tejiendo una trama de misterio que ha inspirado historias y leyendas. Para restituir las vicisitudes de la Orden del Temple al rigor histórico, el Archivo Secreto Vaticano publicó la prestigiosa obra Procesus contra Templarius, una nueva y exclusiva edición crítica de las actas de la encuesta pontificia de Poitiers de 1308, conservadas en el archivo. La obra forma parte de una colección de textos preciosos y raros que el archivo publicó desde el 2000. Este es el tercer número dedicado a los templarios, ya sea porque el interés histórico en torno a estos caballeros ha aumentado en los últimos años, bien porque merecía una edición completa de los textos del proceso. La obra tiene la finalidad de recaudar fondos mediante su venta para la restauración de documentos más deteriorados del Archivo Vaticano. El valor principal de la publicación, impresa en 799 ejemplares numerados, reside en la fiel reproducción en facsímil de los documentos originales, un instrumento utilísimo para los historiadores, y en los textos críticos que contribuyen a esclarecer los acontecimientos que llevaron al pontífice a absolver a los templarios de la acusación de herejía, aunque suprimiendo la orden. Esa decisión había madurado en un clima de fuerte enfrentamiento político con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, embarcado en una costosísima guerra contra Inglaterra y sometido por ello a enormes problemas financieros que las arcas de la Orden del Temple habrían podido solucionar de nuevo. El soberano francés, dispuesto a todo para apoderarse de los recursos de la Orden, puso en marcha una estrategia de descrédito que en el caso de los templarios se tradujo en una acusación de herejía. La verdad es aquella de la que hablan los textos. Hemos preparado una edición crítica más segura que por primera vez cruza textos que sin embargo ya se habían editado. No hay nada inédito, solo un estudio más profundo y una edición más segura. En cuanto a los problemas históricos y jurídicos del proceso, es necesario dirigirse siempre a la bula de Clemente V, Vox in Excelso, de 1312, que cerró el problema de los templarios en el Concilio de Vienne. Según recordamos, conforme a lo que sabemos, la última palabra la pronunció Clemente V en la bula Vox in Excelso, en que se disuelve la orden, porque ya estaba gravemente desacreditada ante la opinión pública y sus bienes se transfirieron a los hospitalarios de San Juan en Jerusalén. El Papa, con un acto que se apoya en su autoridad apostólica, disuelve la orden, aunque sostiene que canónicamente, o mejor jurídicamente, esto no es una sentencia de culpabilidad de herejía, porque no se encontraban ante un verdadero proceso en el auténtico sentido de la palabra, con una alegación de acusación y una alegación de defensa. El Concilio de Vienne prefirió cerrar la cuestión lo antes posible, porque el escándalo era demasiado grande y por ello reconoce el Papa la autoridad para disolver esta orden, como se había disuelto tantas otras.
Ahí tiene usted los documentos, todo el expediente del juicio en contra de la Orden del Temple y los caballeros templarios, con un final fatídico, ¿no? En la ejecución del último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, en la hoguera, junto con otros caballeros templarios. En más de este programa les refiero que ahora nos encontramos en la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo. A mis espaldas está la iglesia de Santa María la Nueva, que se encuentra frente a otra iglesia, Santa María Antica, también llamada Santa María del Popolo, porque esa iglesia fue edificada con donaciones del pueblo de Roma y en su interior se encuentran dos pinturas maravillosas del gran Caravaggio, una, la crucifixión de San Pedro, y la otra, la conversión de San Pablo. Pues desde esta Plaza del Popolo, la Plaza del Pueblo de la ciudad de Roma, le invito a que recordemos el momento en el que el Papa Benedicto XVI, cuando estaba en funciones como romano pontífice, quiso visitar los archivos secretos vaticanos y él ahí pues hizo una confesión muy simpática porque dijo: cuánto me hubiese gustado que el Papa Juan Pablo II me permitiera dedicarme ya al estudio y yo hubiese pasado aquí mucho tiempo estudiando tantos documentos que aquí se encuentran. Pero la verdad es que el Papa Juan Pablo II siempre lo quiso como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que frente a la iglesia de Santa María la Nueva, en esta Piazza del Popolo en Roma, vamos a recordar ese momento en el que el Papa Benedicto XVI visitó los archivos secretos vaticanos. Durante un tiempo en que el Scrinium estuvo cerrado por obras de restauración, Benedicto XVI recorrió los pasillos de la Biblioteca Apostólica Vaticana para detenerse de tanto en tanto a hojear, a tener en sus manos algunos de los documentos que han forjado la historia del mundo y de la Iglesia. La extraordinaria sutileza del papiro Bodmer, en el que hace 1800 años se escribieron en Egipto los textos de los evangelios de Lucas y Juan, los más antiguos que existen, o el famoso Códice Vaticano, una versión completa de la Biblia en griego que se remonta a principios del siglo IV, o también un códice ilustrado de los siglos XIV y XV que contiene las enarraciones sin psalmos escritas por uno de los padres de la Iglesia que más citaba, el Papa San Agustín. Benedicto XVI recorrió en pocos metros siglos de historia porque ese es el milagro de la Biblioteca Apostólica, capaz de poner uno junto a otro tesoros inestimables, las cartas autógrafas de Martín Lutero cerca del ejemplar de la famosa Biblia de Gutenberg de 42 líneas, el primer libro publicado en la imprenta hace 500 años. Confesso che al compimento del mio 70° anno di età avrei tanto desiderato che l'amato Papa Giovanni Paolo II mi concedesse di potermi dedicare allo studio e alla ricerca di interessanti documenti reperti da voi custoditi con cura, veri capolavori che ci aiutano a ripercorrere la storia dell'umanità e del cristianesimo. Y la historia no cambia si desde las salas de lectura nos trasladamos a los inmensos archivos subterráneos. La biblioteca continúa regalando las mismas sugerencias. Ahora, en el depósito de los manuscritos, una de las zonas que se vio afectada por los profundos trabajos de restauración, el Papa Benedicto sintió renacer en la explicación del viceprefecto Ambrogio Piazzoni el origen de un manuscrito de Santo Tomás de Aquino, un códice autógrafo que contiene la Summa contra Gentiles. Aggiunto perché non ci stavano più lì, allora dice da aggiungere alla pagina tale pezzetti che poi sono diventati opere. Si vede come nasce un grande libro. Esatto, si vede come nasce un grande libro. Esatto. Qualche volta le parti vedere proprio la nascita di un'opera grande. Decenas de miles de volúmenes entre manuscritos e incunables, monedas y estampas que rivalizan con la otra colección de objetos guardados en el Archivo Secreto Vaticano. El Papa también se dirigió allí y entre sus manos pasaron testimonios verdaderamente excepcionales. El texto del Concordato de Worms que marcó el final de la Guerra de las Investiduras, pero también las actas del 1616 y de 1636 de un proceso que hizo época, el de Galileo Galilei. El padre Sergio Pagano, prefecto del Archivo Secreto, mostró al Papa un decreto académico ligado a la admonición del cardenal Bellarmino a Galileo. Esta es una copia.
Y esto es algo que ha hecho discutir mucho a los estudiosos, porque parece que Galileo llevase en mente esta copia. Pero más adelante, durante el proceso, se conserva también el decreto original. Esta es la mano de Belarmino. Suscitó en el Papa Benedicto curiosidad mezclada con admiración el sello que entre los 56 sellos de oro que se conservan en el archivo secreto, la colección más rica del mundo en su género, ostenta el récord de consistencia, 1000 gramos de oro que decoran la carta solemne con la que Felipe III de España, el 27 de febrero de 1600, presta juramento de fidelidad a Clemente VIII con motivo de la investidura del reino de Sicilia. El corazón del Papa y el ingenio del estudioso se conviven en Benedicto XVI, que se despedía así agradecido de una visita importante, visita che sognò quando era cardenal y que realizó siendo romano pontífice. Nei suoi disegni provvidenziali il Signore ha stabilito alti programmi per la mia persona ed eccomi oggi tra voi, non come appassionato studioso di antichi testi, ma come pastore chiamato a incoraggiare tutti i fedeli a cooperare alla salvezza del mondo, compiendo ciascuno la volontà di Dio là dove Egli ci pone a lavorare. El Papa Benedicto XVI en los archivos secretos vaticanos. Yo no sé usted, pero yo extraño mucho al Papa Benedicto XVI, en verdad. También extraño a Juan Pablo II, también a Pablo VI y a Juan Pablo I. Bueno, mire usted, estamos ante uno de los tantos obeliscos que hay en la ciudad de Roma. Estos obeliscos no son romanos, todos son egipcios y fue pues aquel momento en el que Roma incursionó en Egipto, el Imperio Romano, y trajeron varios obeliscos a Roma a manera de trofeos para presumir al pueblo, ¿no? Logramos derrotar y vencer a Egipto y los tenemos dominados y nos trajimos sus cosas. Dificilísimo traerlos en grandes barcos por mar y luego sacarlos y traerlos hasta estos lugares de Roma y luego levantarlos, hazañas. Desde aquí avanzamos con más de este programa para platicarle que tal vez usted está pensando, bueno, ¿y cómo saber si esos documentos que están en el Archivo Secreto Vaticano son auténticos o son unas cosas que se han inventado? Muy fácil, por los sellos. Todos estos documentos están sellados con lacre o de diversas maneras. Es el caso, por ejemplo, del documento que envió el Parlamento inglés para pedirle al Papa que se acelerara el proceso de declaración de nulidad del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Y resulta que el sello viene acompañado por todos los escudos de la heráldica de los lores. Así que le platico esto porque enseguida conocerá usted más de estos sellos y cómo es que también hay un tratamiento especial para proteger, cuidar y restaurar los diversos sellos de estos documentos en los archivos secretos vaticanos. Distinguirse fue una de las primeras necesidades de las más antiguas comunidades humanas. Pocos signos hay capaces de resumir la historia de un pueblo, de una familia. Entre las líneas del sello está la identidad del que lo envía. De cera, papel, oro y plomo, de modelos colgantes y adherentes, son unos 11.000 los sellos inventariados en el Archivo Secreto Vaticano, huellas que han atravesado la historia de la Iglesia y cuyo destino a veces pende peligrosamente de un hilo. Al Laboratorio de Restauración y Conservación de los Sellos se ha confiado su salvaguarda, desde la limpieza de las superficies a la recomposición de los fragmentos. Se reserva un cuidado especial al patrimonio sigilográfico de cera, el más delicado. Realizar integraciones eficaces en este material implica un estudio minucioso de las mezclas y de las coloraciones originales. Así nos lo explicó el responsable del laboratorio, Luca Becchetti. La intervención ha de ser necesariamente poco invasiva y únicamente necesaria para la consolidación de las partes que se han degradado o relativa a aquellas en que se podría producir un proceso de degradación. En este sentido, estamos llamados a realizar integraciones de lagunas, suturas de fracturas o meras consolidaciones que a menudo son poco evidentes, pero que en realidad son las más eficaces para la consolidación y la conservación del objeto.
Igual que el sello completa la identidad del documento, garantizando su plena validez, de la misma manera el análisis de los materiales es inseparable del estudio histórico y artístico del objeto. En la sigilografía convergen numerosas disciplinas, una complejidad que se manifiesta claramente por el excepcional número de sellos, 85 en total, de esta carta, símbolo del cisma anglicano enviada en 1530 a Clemente VII para que Enrique VIII obtuviese de la Iglesia de Roma la disolución de su matrimonio. Es la carta de los lords ingleses que piden al Papa que acelere el trámite de la anulación del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, ya que éste quería casarse con Ana Bolena para tener un heredero varón al trono. Estos sellos llevan los escudos heráldicos de los miembros del Parlamento inglés, por lo que son la expresión más pura de la heráldica anglosajona del siglo XVI. También está, por ejemplo, el estudio de los elementos textiles. Hablamos de sellos colgantes y estos a menudo van colgados con tiras de tela, por lo que también está el estudio de estos materiales. Así hay un cruce entre distintas disciplinas, porque el discurso que desarrollamos aquí en el Archivo Secreto Vaticano con relación a los sellos parte de su significado histórico, del conocimiento del material, hasta el discurso realizado acerca de la restauración, la conservación y la reproducción. También la recolocación del objeto, una vez terminada la restauración, es un momento decisivo para el destino de todo el documento. Pergamino, papel, cera, madera y metales habrán de convivir en una única habitación. Se calibrarán la temperatura y la humedad relativa en el respeto total a todos los materiales implicados. Intentaremos devolver el objeto a su colocación original, en este caso nuestros depósitos, con dimensiones a veces distintas respecto a las anteriores a la restauración. Pensemos en un sello que se ha recompuesto y que ocupará un espacio mayor. Por eso tendremos que programar y pensar la conservación del objeto a largo plazo. Tenemos depósitos en los que están colocados sobre todo los sellos medievales, que tienen un parámetro entre los 18 y los 20 grados y una humedad relativa entre el 60 y el 75%. Las condiciones mejores, casi óptimas, para la conservación de los sellos. Pues ahora conocemos cómo es que también se conservan y se restauran los sellos que dan autenticidad a estos documentos que se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano. Nos encontramos ahora en la Plaza de la República de esta ciudad de Roma, frente a la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, una iglesia proyectada por el gran arquitecto Miguel Ángel Buonarroti. De fachada muy sencilla, lo sé, pero le aseguro que en su interior es una cosa magnífica. Adentro tiene una línea de meridiano, una línea del tiempo, por cierto. Esto es todo por ahora, queridos amigos. Ha sido un grande gusto servirle a través de la televisión. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa, que ha viajado con un servidor, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias por habernos acompañado. Conocemos mucho más de Roma y conocemos más de los archivos secretos vaticanos. Le aseguro que hay muchas leyendas en torno al Archivo Secreto Vaticano, que una cosa es la leyenda, otra cosa es la realidad. Hoy hemos conocido la realidad. Muchas gracias. A nombre de todos, feliz semana. Dios le guarde.